de Investigación Militar, que tiene las mismas siglas del Centro de Instrucción Militar del Perú, uno de los núcleos doctrinarios que hizo posible que los oficiales jóvenes aprendiéramos de la doctrina que el general Mercado Jardín quería impulsar. El golpe militar, cuando sucedió el golpe militar, estaba de cadete, junto con mi promocional, el señor comandante Carlos González Mendoza, acá presente. Cuando salimos de oficiales, estuvo junto al general Velasco cuando el general Velasco nos dio la espada de oficial. Más que todo, más que para saber mucho de este tema, creo que me han traído porque soy testigo de la historia. Cuando salimos de la escuela me tocó ir a Tacna y después a Arequipa. Y ahí en esos años comenzamos a recibir el armamento, comenzamos a recibir los vehículos y nosotros pasamos de la época de la carreta a la época de la modernización poco a poco. Cuando vine a Lima, hice el curso de blindados y el desfile, ese famoso desfile del 29 de julio, donde recién entró a la pista de la Avenida Brasil los T-55, yo estaba de conductor de uno de esos tanques. Lamentablemente, cuando ya todas las unidades se fueron a la frontera, no lamentablemente por mí, pero felizmente para el ejército que se estaba preparando para una guerra, escribí un artículo de historia en la revista militar y en lugar de irme en el barco con mis tanques a Tacna, me quedé en el cuartel general del ejército en un equipo que iba a ser la historia del ejército. Son cosas de la vida. Yendo al tema, cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron en el escenario político en 1968, se inicia paralelamente la modernización del ejército. Había que redefinir la participación de las Fuerzas Armadas en la vida en la sociedad y su rol en el Estado. Esta debía ser la de defender la soberanía nacional, preservar la seguridad del Estado y garantizar sus fronteras. Había entonces que organizar el potencial militar con capacidad operacional de empleo inmediato para disuadir a los potenciales agresores de iniciar hostilidades contra la nación o para destruirlos en la eventualidad que dichas agresiones se concreten. Como sabemos, los sistemas de armas y material de guerra deben siempre superar, tanto cualitativa como cuantitativamente, al poder militar del potencial enemigo. En Chile, cuando derrocan al presidente Allende y el general Pinochet asume la presidencia del gobierno militar y proclama la Segunda República Portaliana, en el Perú se acelera la reforma militar, se prioriza la defensa nacional, se considera necesario renovar el armamento de las Fuerzas Armadas por el peligro que significaba el armamentismo chileno apoyado por los Estados Unidos, a diferencia de lo sucedido con nosotros, que cuando quisimos abastecernos de armas en ese país se nos negó la venta, llegando inclusive a rechazarnos la adquisición de repuestos y accesorios. Eso hizo que Velasco tome la decisión de comprar armamento en URSS, lo que significó romper el estado de dependencia tecnológica y militar con los Estados Unidos. Los cambios políticos ocurridos en Chile a partir del 3 de septiembre de 1973 aceleraron el proceso de armamentismo chileno por más de 50 millones de dólares, tanques franceses, AMX, helicópteros, etc. En declaraciones periodísticas, ver Caretas 468 del 2 de noviembre de 1973, el presidente Velasco anunció: nos obligan a hacer lo mismo. Además, era preocupante el acercamiento Pinochet-Banzer y la pretendida salida de Bolivia por Arica, que arrojarían al tacho el tratado diplomático por el cual no se podía realizar dicha facilidad en territorios que antes fueron del Perú. Las razones por las que se compró armas nos las da el mismo general Mercado Jardín cuando dice: el Perú adquirió los tanques soviéticos de acuerdo a los planes normales de adquisiciones
y a los estudios técnicos realizados por el Estado Mayor para reemplazar a los tanques Sherman ya obsoletos, así como se adquirió armas a otros países, materiales y equipos, porque su adquisición era la más ventajosa para la defensa nacional. Chile, hay que recordar, mantenía un fuerte gasto militar mayor en 36% al Perú. En lo concerniente a su fuerza naval, 739 millones de dólares contra solo 317 del Perú. En cuanto a Ecuador, el boom petrolero alentó a los halcones en ese país a usufructuar ese importante rubro gerenciado por militares. Esto los lleva a prepararse para la guerra y mostrarse rebelde a considerar válido el protocolo de Río de Janeiro como un pretexto a sus ambiciones geopolíticas, pero también comerciales. Tanto para el reemplazo de los tanques Sherman, así como de otros equipos bélicos, el general Mercado Jarrín agrega: se estudiaron, analizaron y compararon las ventajas y desventajas de los modelos disponibles en el mercado de ventas de armamentos, teniendo en consideración los factores de apreciación que se tienen en cuenta en estos casos. Luego se solicitó precios, condiciones, etc. a Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos. Alemania solo fabricaba tanques para la NATO. Inglaterra aún no había terminado el modelo que pensaba ofertar al mercado. Recibidas las ofertas, estas fueron estudiadas teniendo en cuenta los factores del caso, condiciones técnicas, precios, facilidades de pago. Por ejemplo, un tanque francés similar costaba 6 veces más que un tanque soviético y su pago debía realizarse al contado. En el Perú había que pasar del nivel de las armas y tecnologías de comienzo del siglo a más de la mitad del mismo. Un gran salto cualitativo y cuantitativo que permita a los oficiales y tropas, digamos mejor, al instituto, estar acorde con los tiempos. Las últimas adquisiciones de material bélico realizadas por el Perú habían sido para afrontar el conflicto con Colombia de 1932. Además, como parte del convenio de ayuda mutua con los Estados Unidos, habíamos recibido tanques M4A3 y demás material usado en la Primera Guerra Mundial. Para modernizar el ejército, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas tomó como modelos ejércitos que intervinieron en la guerra de los 6 días y la de Yom Kippur, en las cuales participaron decenas de miles de soldados y más carros de combate que en las batallas del Alamein y Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Para dicho cambio, en 1973 se comenzó a adquirir armamento soviético empujado por los precios especialmente rebajados que ellos ofrecían. Esto permitió al Perú, por primera vez en su historia, tener un nivel muy grande a nivel sudamericano. Se puede mencionar entre las armas adquiridas tanques medianos T-55, cañones de campaña de 130 M4 alados por vehículos Oruga, helicópteros Mi-8, misiles tierra-aire portátiles, y para la Fuerza Aérea también helicópteros Mi-8, un número desconocido de misiles tierra-aire SA-3 y SA-7, 36 cazabombarderos Sukhoi Su-22, 12 cazas de entrenamiento MiG-21, 6 helicópteros Mi-6 y 16 aviones de transporte Antonov AN-26F. Sobre la calidad de las armas soviéticas adquiridas hubo diversas opiniones. Según la Military Review de los Estados Unidos, la Escuela de Fuerzas Blindadas Británicas, a base de sus investigaciones, concluyó que los tanques T-55 y T-54 soviéticos son altamente vulnerables y se incendian fácilmente. Esto se ha atribuido a defectos en la compartimentación de los tanques. Yo que pasé un curso de 6 meses en los tanques, no pasó nada. Lo único que saqué, fue unos chinchones acá en la cabeza porque había que estar constantemente agachado, y más cuando se hacía tiro, porque el tanque saltaba en campo traviesa. En opinión de John Edinson, reconocida autoridad en el campo de la política militar, la inferioridad de la OTAN en artillería es asimismo de 2-1. En este caso, la artillería soviética es superior no solo en calidad,
sino en cantidad. La prensa chilena, vinculada a los intereses norteamericanos a través del Mercurio de Santiago el 1 de agosto de 1974, en referencia al desfile militar del 29 de julio, justo en el que yo desfilé en la Avenida Brasil, decía: aviones Mirage y tanques y cohetes de fabricación soviética pasaron frente a la tribuna de honor en la que se encontraban juntos el presidente Velasco Alvarado y el ministro de Defensa cubano, Raúl Castro, y que la presencia de este dejen claro que el traspaso de armamento y tecnología militares se hace por intermedio de Cuba y que es posible el surgimiento de un enclave político castrista a raíz de esta renovación de material bélico. Para la prensa norteamericana, el gobierno peruano se había embarcado en una carrera armamentista para atacar a Chile. Dice al respecto el Washington Star News que observadores diplomáticos y militares de los Estados Unidos han llegado a la conclusión de que debido a actitudes de la Junta Militar Peruana en las que se incluye la compra masiva de armamentos soviéticos y la presencia de consejeros rusos, Perú estaría preparándose para recuperar los territorios perdidos hace casi 100 años en la Guerra del Pacífico. Todos los días de que ingresé de soldado de cadete, todos los días soñábamos con recuperar Arica. Hasta ahora lo sueño. Ya me fui a mi casa 10 años y todavía sueño. Algún día se podrá. En resumen, de 1968 a 1973, el ejército pasó de la época de las divisiones ligeras a la de las divisiones mecanizadas y luego a las divisiones de infantería. Ahora están en las brigadas polivalentes. Yo quisiera que si algún día se hace un plan nuevo de modernización en el ejército, ese plan lleva el nombre del general Edgardo Mercado Jarrín. La caída de Velasco y su relevo por Morales Bermúdez, según algunos comentaristas, digitada desde los Estados Unidos, terminó con las aspiraciones de revancha histórica de las fuerzas armadas peruanas y con el proceso de modernización establecida. A partir de Pinochet, en Chile, se inicia un plan de modernización que se mantiene hasta hoy día, mientras que en el Perú, la falta de una política de defensa permanente definida, segura, moderna, hace que seamos un país cada vez más vulnerable. Muchas gracias.